Buenos días, hermanos. Buenos días, bendiciones Ok. a todos. Tenemos algunos coros, algunos cantos que quizás son nuevos para algunos de ustedes, pero hay otros que quizás se lo sepan. Dos de ellos el Señor nos lo regaló para compartirlo con el cuerpo de Cristo. Yo creo que los cantos van a quedar grabados para que se los aprendan. Vamos a empezar. Santo, tú eres santo, mi espíritu te adora. Santo, tú eres santo, mi espíritu te adora. Y en tu santidad yo quiero estar con mis manos alzadas, y en tu santidad yo quiero estar con mis manos alzadas. Santo, tú eres santo, mi espíritu te adora. Santo, tú eres santo, mi espíritu te adora. Y en tu santidad yo quiero estar con mis manos alzadas, y en tu santidad yo quiero estar con mis manos alzadas. Ven al río que jamás se secará. Ven al río que siempre te sumirá. Podrás tomar aguas de la fuente de salvación. Ven al río que jamás se secará. Ven al río que jamás se secará. Ven al río que siempre te suplirá. Podrás tomar aguas de la fuente de salvación. Ven al río que jamás se secará. Ven al río que jamás se secará. Ven al río que siempre te suplirá. Podrás tomar aguas de la fuente de salvación. Ven al río que jamás se secará. Podrás tomar aguas de la fuente de salvación. Ven al río que jamás se
ante tu trono, pues la sangre de Cristo ha dado, el pecado ha quebrantado, las puertas del cielo abierto por su sangre, y por su sangre hemos entrado de nuevo en su presencia, en humilde reverencia ante su trono, pues la sangre de Cristo ha hablado, el pecado ha quebrantado, las puertas del cielo abierto por su sangre hemos entrado de nuevo a su presencia, en humilde reverencia ante su trono, pues la sangre de Cristo ha hablado, el pecado ha quebrantado, las puertas del cielo abierto por su sangre. Solo la sangre de Cristo satisfará. Solo la sangre de Cristo lo hará. Solo la sangre de Cristo mis pecados limpiará. Solo la sangre de Cristo lo hará. Solo la sangre de Cristo lo hará. Oh, sí. Oh, solo la sangre de Cristo satisfará. Solo la sangre de Cristo lo hará, lo hará. Solo la sangre de Cristo mis pecados limpiará. Solo la sangre de Cristo lo hará. Solo la sangre de Cristo lo hará. Y solo la sangre de Cristo satisfará. Solo la sangre de Cristo lo hará, lo hará. Solo la sangre de Cristo mis pecados limpiará. Solo la sangre de Cristo lo hará. Solo la sangre de Cristo lo hará. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, gracias Padre, Gracias, aleluya. Gracias. Aleluya, aleluya, gracias Señor. Aleluya, aleluya. Gracias Señor. Gracias, Padre. Aleluya, aleluya. Aleluya. El que venciere heredará todas las cosas. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Es la santa ciudad, Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, dispuesta como esposa y ataviada para él, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El que venciere heredará todas las cosas. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Es la santa ciudad, Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios,
Dios y Él será mi hijo. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. En esta santa ciudad, Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, dispuesta como esposa y ataviada para Él, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y esta santa ciudad, Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, dispuesta como esposa y ataviada para Él, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Aleluya. Padre. Gracias, Señor. Padre. Oh, te alabamos, Gracias, Señor. Señor. Te bendecimos, Señor. Tú eres grande y poderoso. Te alabamos, Oh, Padre. te adoramos, te bendecimos. Aleluya. Te levantamos en alto. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Amén. Damos gracias a Dios por el tiempo que podemos compartir juntos. Y como dice el coro, el que venciere heredará todas las cosas. Todas las cosas. Y hay cosas que tenemos que vencer. Usted sabe en su corazón, yo sé en mi corazón, cuáles son las cosas que tenemos que vencer. Pero dice la Escritura que en Cristo no solamente somos vencedores, dice somos más Aleluya. que vencedores. Sí, Señor. Así que nosotros no tenemos, disculpa o excusa, gracias, no tenemos excusa para no vencer en este tiempo. Amén. Tenemos la herramienta precisa y poderosa para vencer. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos, y sigamos ahí con ese mismo espíritu de unidad para ser ministrados en esta mañana por la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. El hermano Jairo va a seguir con nosotros. Hermanos, es un gozo muy grande, un gusto saludarlos nuevamente a través de este medio que Dios nos ha facilitado. Y damos gracias a todos, hermanos, que nos están permitiendo en este día entrar a sus casas y estar en sus casas. Algo que no podíamos hacer en las convenciones, porque en las convenciones ministrábamos a toda la congregación en un lugar, pero este medio, aunque preferimos hacerlo presencial, pero a la vez también podemos llegar a cada casa, hermanos, por este medio y estar compartiendo con los hermanos. Quiero unirme, hermanos, y nos queremos unir en una acción de gracias por los hermanos que Dios ha librado de este virus que está azotando a la humanidad. Y es una bendición muy grande, hermanos, que
los hermanos hayan salido, hayan vencido, como la familia Martínez y los demás hermanos que de pronto hayan estado bajo esa situación. El hermano Martín y la hermana Noemí que nos acabaron de compartir, ellos pasaron por allí y ellos nos han testificado que fue una lucha muy grande, que es una cosa terrible y que solamente el Señor nos da las fuerzas y solamente el Señor nos puede ayudar. Entonces, hermanos, queremos también aprovechar para pedir oración por un hermano que está en la ciudad de Pereira, en Colombia, llamado Wilson Giraldo. Él está en una lucha terrible hace más de una semana. Así que estemos orando juntamente con él. Su esposa se llama Gloria, tienen 2 hijas. Entonces, hermanos, vamos a fluir con ellos. Y con todos los hermanos que estén en esta lucha, ya sea en el Perú, en Ecuador, en Colombia, en todos los lugares, estemos apoyando a los hermanos, estemos ministrándoles en el espíritu, hermanos. También, no sé si ustedes se enteraron, recibimos una noticia no muy buena, pero la noticia fue arreglada, que algunos hermanos en Estados Unidos están en una convención en Missouri y el hermano Gary Snow le dio fiebre, le dio escalofríos y al hacerse la prueba salió negativa, gracias a Dios. Entonces, gracias a Dios cuando es un pequeño susto nomás, hermanos. Vamos a ir, hermanos, esta mañana a la palabra de Dios y precisamente este es el tema que vamos a hablar. Vamos a preparar nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis al capítulo 12. Libro de Apocalipsis, capítulo 12. He ministrado, hermanos, algunas cosas de estas con los hermanos aquí en la casa y los hermanos de la localidad, pero ahora lo vamos a mirar de nuevo, pero algo más amplio. No sé, hermanos, si a todos nos gusta a veces oír mensajes repetidos, pero yo recuerdo que el hermano Samuel nos compartió que es necesario a veces oír 1 o 2 o 3, varias palabras o mensajes para entenderlos. Y él nos decía que un hermano que siempre era del grupo que lo acompañaba a ministrar en muchas partes, ese hermano le decía al hermano Samuel: la segunda o tercera vez que escuché ese mensaje lo empecé a entender mejor. Y hermanos, ustedes saben que los hermanos en las giras repetían mucho los mensajes en cada lugar y los que lo acompañaban tenían que oírlo varias veces. Pero para muchos fue una bendición porque entendieron más el mensaje. Y vamos a mirar en el capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 10 en adelante. Vamos a leer unos versículos. Y dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero
y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos, vamos a hablar esta mañana del Cordero vencedor. Ese va a ser nuestro tema, el Cordero vencedor. Aquí cuando empezamos a leer el versículo 10, hermanos, dice que hubo una declaración, pero antes de esa declaración, como todos los que conocemos las Escrituras, hubo una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles con el diablo, con Satanás. Y hermanos, ellos tuvieron una gran victoria y lograron expulsarlo, sacarlo del cielo. Entonces, hermanos, después de que hubo ese suceso, entonces fue cuando se proclamó diciendo, ahora ha venido la salvación. ¿Por qué se declara, hermanos, que ahora, en este momento, ellos dicen, ha venido la salvación? Entonces podemos de pronto pensar, pero ¿cómo? Hasta ahora se ha venido la salvación, pero todos también nosotros conocemos que la salvación es un proceso divino, que la salvación es progresiva, hermanos. Que usted si hace 50 años conoce al Señor, hace 50 años que usted está siendo salvo. Y cada día que pasa, cada momento, usted es más salvo, hasta que llegamos a una plenitud y a una salvación completa y total, hermanos. Entonces, eso pueden proclamar, por eso que ha llegado la salvación. Quiero mencionarles, hermanos, las raíces que nos ayuda también a esto, a la palabra salvación en el Nuevo Testamento y en esa palabra de Apocalipsis. La primera raíz significa rescate. Y por eso estamos diciendo que es un proceso. Cuando alguien está siendo rescatado, hermanos, hay una obra, hay un trabajo. Por ejemplo, si alguien sufrió un accidente, si alguien estuvo durante un terremoto y quedó debajo de escombros, los rescatistas llegan, hermanos, y ellos no van a decir, ya lo rescatamos, cuando están buscándolo o cuando están moviendo escombros. Ellos dicen que lo rescataron cuando lo han sacado completamente y está libre de peligro. Y eso es lo que sucede también espiritualmente, hermanos. El Señor ha estado haciendo un rescate y allí se proclama que llegó el final de ese rescate. La otra raíz, hermanos, es la palabra seguridad. Y eso es lo que viene después de que somos rescatados. Una persona cuando la sacaron allá debajo de los escombros o de lo que fuera, ¿qué seguridad empieza a tener? La otra raíz, hermanos, es liberación. Liberación. Entonces, hermanos, esto es también lo que se consigue con una plenitud de la salvación, una liberación completa, porque, hermanos, el Señor dice que conoceremos la verdad y la verdad nos libertará. Una obra sucesiva, hermanos. Ahora, esa es la hora, hermanos, cuando quedarían libres
de la presencia del pecado. Eso es una de las cosas que se reciben cuando se proclama esa salvación, hermanos. Libres del pecado, libres de la presencia del pecado y de la presencia del diablo. Porque él ha sido expulsado, hermanos, y el pueblo va a tener un descanso, un alivio muy grande, porque él, mientras estaba en el cielo, ¿cuál era su trabajo? Acusarnos. Y hermanos, no sé si ustedes les gusta o la pasan bien con un acusador al lado todo el tiempo. Es una vida difícil, hermanos, cuando alguien nos está señalando, alguien nos está acusando. Por eso se proclama en ese día, hermanos, que ha venido una salvación, porque vamos a descansar completamente de la presencia del maligno y ya no habrá lugar para acusarnos. Gloria al Señor. Hermanos, dice el versículo 11 que ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. La palabra vencer, hermanos, habla de subyugar, habla de alcanzar la victoria, habla de conquistar y también del medio de triunfo. Es una conquista, hermanos, cuando nosotros logramos vencer. Pero notemos aquí que estos que se le de la sangre del Cordero. Y hermanos, como los hermanos acabaron de cantar, y dice Apocalipsis 21:7, al que venciere, heredará todas las cosas. Hermanos, hay una sola manera de heredar todo, y es venciendo. Aquí no encontramos, hermanos, ningún grupo diciendo que ellos han llegado a vencer. No hay ningún título, ninguna agrupación, ningún movimiento, pero son los vencedores, los que han llegado a vencer. ¿Y cómo han llegado a vencer? Dice, hermanos, que por medio de la sangre del Cordero. Y la sangre, hermanos, nos habla de poder, autoridad y sobre todo nos habla de vida. Desde el Antiguo Testamento, Dios por todas partes nos enseñó que la sangre es vida. Y hermanos, la vida que vivió el Cordero de Dios, y esa vida la derramó, hermanos, no solamente con su sangre natural, sino él derramó su vida en la manera que él vivió delante del Padre, 33 años crucificado a la voluntad del Padre. Esa es una verdadera vida. Y esa vida, hermanos, que él la derramó, es la que nosotros tenemos que apropiarnos para nosotros, hermanos, llegar a ser vencedores. Y antes de seguir adelante, hermanos, con otros versos, quisiera que miráramos, hermanos, algunas características del Cordero.
del Cordero Vencedor, algunas características especiales. Vamos a ir, hermanos, unas hojas atrás en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 5, Apocalipsis 5:5. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Hermanos, a Juan se le dice que no llore más porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Y seguramente que cuando Juan volteó a mirar, esperó a ver un león con todo su poderío como es un león, hermanos. Pero él ve un cordero. Entonces, ¿cómo es que Dios le habla de un león y ves un cordero? Pero realmente, hermanos, lo que pasa es que este es un león cordero. Es cordero, pero a la vez es león. Vamos a ver esto más adelante, hermanos, con más claridad. Dice, sigamos leyendo en el versículo 6 a la mitad donde vamos. Dice, hermanos, que él fue un cordero inmolado que tenía 7 cuernos, 7 cordero tan extraño, hermanos. No sé si ustedes han tenido experiencias con ovejas, han tenido rebaños, y si ustedes alguna vez han visto un cordero con 7 cuernos. Oiga, ese sí es un cordero muy raro, ¿verdad? Con 7 cuernos, con 7 ojos. Si vemos un cordero en esa manera, ¿qué diríamos, hermano? Que es un fenómeno, ¿no? Y allá en Irlanda, los hermanos viven en una comunidad, en una finca, y están rodeados, hermanos, de muchas fincas, y todas tienen cantidad de ovejas, hermanos. Sería bueno preguntarle al hermano Andrew, a los hermanos ahí, si han visto un cordero de esa clase, que tenga 7 cuernos, 7 ojos. Pero, hermanos, Dios está usando simbolismos, y los cuernos, yo sé que la mayoría sabemos que los cuernos nos hablan en la Biblia de autoridad. Y hermanos, eso quiere decir que aunque es un corderito, es alguien con plena autoridad. ¿Qué es un cordero, hermanos, en lo natural? Un cordero es el bebé de una oveja. Y un cordero es muy sencillo, muy humilde, pero este cordero es especial. Tiene los 7 cuernos de la autoridad, 7 ojos, que nos habla de una plenitud de conocimiento. Y dice, hermanos, que estos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno
digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Así, hermanos, que ese humilde cordero recibe la adoración celestial de todos, hermanos, reconociendo que Él ha vencido para abrir todos los sellos que están en ese libro. Entonces, hermanos, vamos a mirar ahora, vamos a mirar hacia adelante, voltear unas hojas hacia adelante, una hoja, capítulo 7, versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y los han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, el que está sentado sobre el trono, y él extenderá su tienda sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, Él es el comandante de esta compañía y dice que los va a llevar a fuentes de aguas. Hace unos días, hermanos, estuvimos mirando un salmo y que nos habla que Dios enjuga las lágrimas de nuestros ojos. O sea, hermanos, que Dios tiene en cuenta el dolor que a veces pasamos, la aflicción, nuestros momentos difíciles. Dios los tiene en cuenta, y no solamente, sino que Él recogerá nuestras lágrimas para consolarnos, hermanos, para ayudarnos. Y dice, hermanos, que ellos han blanqueado sus ropas con la sangre del Cordero, y es por la sangre, hermanos, como leíamos en Apocalipsis, que por la sangre del Cordero ellos han vencido. Y hermanos, todos los vencedores está corriendo por ellos sangre real, está corriendo por ellos sangre del Cordero. Eso es lo que nos hace vencedores, porque tenemos su vida, tenemos su sangre fluyendo. No es una historia, no es una doctrina, no es algo teórico, es vida fluyendo en nosotros, la sangre del Cordero. Aleluya. Vamos a mirar ahora, hermanos, el 6, capítulo 6. Vamos a leer, hermanos, el versículo 14. Dice así, hermanos, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todos libres, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondennos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? Hermanos, los que hasta el momento pensaban que era un simple corderito
humilde, sencillo, que no tenía fuerza. Pero ¿qué ha pasado aquí, hermanos? El cordero se les ha vuelto león, león, que todos quieren esconderse. En lo natural, hermanos, nadie se le esconde a un cordero, pero a un león, aquí está, hermanos, el cordero lleno de ira, y cuando él está lleno de ira se vuelve un león. Como dice aquí, hermano, ¿quién no temerá? ¿Quién se podrá sostener de pie? Todos los opulentos, todos los orgullosos, los soberbios, hermanos, no hayan qué hacer, cómo esconderse de la ira de ese cordero, porque el cordero se les volvió un león. Entonces, hermanos, más vale que usted y yo nos hagamos bien amigos de ese cordero, para que el día que él se vuelva como un león, nos tenga misericordia de nosotros y no estemos escondiéndonos. Vamos, hermanos, ahora al libro de los Romanos, capítulo 8. El hermano Martín estaba haciendo mención de ese capítulo. Romanos 8. Versículo 39. Perdón, 37. 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, como vamos a terminar viendo esto, una cosa que nos va a llevar a vencer, hermanos, es el amor. Porque dice que somos más que vencedores por medio de quién, del que nos amó. El Cordero, el vencedor, dio su vida por amor a nosotros. Y por ese amor, hermanos, Él nos hace no solamente vencedores, sino que nos hace más que vencedores, hermanos. Y un vencedor, hermanos, en el Cordero, dice el original que eso significa conseguir una magna victoria, perennemente victoria. Y en el original dice, hermanos, que somos hipervencedores. Y eso quiere decir, hermanos, superioridad o poderoso muy grande. No sé si ustedes han visto esa palabra hiper, pero aquí en Colombia, en algunos lugares de la costa sobre todo, los supermercados que llamamos aquí se llaman hipermercados, porque quiere decir eso, que son mercados fuertes, grandes. Y en el Señor somos hipervencedores. Pero dice, hermanos, el apóstol Pablo, que escribió esto en el verso 38, por los cuales estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué cosa? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A veces, hermanos, decimos, bueno, pero
¿Cómo es que Pablo tenía esa certeza de decir que ni ángeles ni ninguna cosa lo podían separar del amor de Dios? Pero hermanos, es porque Él nos amó. Y como dice la Escritura, Él nos amó primero. Y el amor trasciende, el amor traspasa todas estas cosas, hermanos. Por eso no hay poder, no hay muerte, no hay nada que nos pueda detener, porque vamos, hermanos, al paso de vencedores. Aleluya. Vamos, hermanos, al capítulo. Vamos a mirar una escritura en el libro de Oseas. Los hermanos que no tengan práctica en buscar la escritura, anótenla y después la leen con tranquilidad. Oseas capítulo 3. Oseas capítulo 3. Capítulo 12. Oseas capítulo 12. Versículo 3. Oseas 12:3. En el seno materno tomó por el carcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. Lo halló en Betel y allí habló con nosotros. Está hablando, hermanos, de la experiencia que Jacob tuvo cuando luchó con el ángel. Y aquí como que Oseas amplía algo más lo que ocurrió allá en Génesis, cuando Jacob luchó con el ángel. Y aquí cuando uno mira esto, hermanos, uno empieza a preguntarse, ¿quién venció a quién? ¿Quién fue el que venció? Porque Jacob, según esto, lloró, rogó, seguramente hasta gimió, hermanos. Y ya en Génesis nos dice, hermanos, que cojeaba. Entonces, ¿quién salió vencedor aquí, hermanos? Cuando alguien sale vencedor, hermanos, levanta los brazos, se golpea el pecho y dice, vencí. Pero uno que está llorando, que está gimiendo, que está cojeando, ¿qué clase de vencedor es ese, hermanos? Es muy bueno la forma que Oseas nos presenta aquí este cuadro, porque nos da mucha claridad, hermanos. ¿Qué pasó ese día allá en Génesis? ¿Quién fue el que venció? Lo que pasa, hermanos, es que Dios en ese día venció a Jacob. Y vean que nosotros tenemos que aprender de esto. Todo el que es vencedor es porque Dios lo venció primero. Somos vencedores cuando Dios nos tiene vencidos. Pero cuando usted sale muy airoso y a gritar y hermano, quién sabe qué clase de victoria ha tenido usted, pero los que salen victoriosos salen llorando, salen quejándose, salen cojos, salen rengos, como dicen algunos. Entonces, hermanos, cuando Él me logra vencer a mí, yo soy un vencedor. Esa es la manera, hermanos. Así Jacob dice, hermanos, la Escritura, que
se encontró con Dios allá en Betel, y también dice al final del versículo 4, y allí habló con nosotros. Oigan, allí habló con nosotros, dice la declaración. O sea que parece mucho que ese día la Trinidad estaba ahí, hermanos, en esa batalla. Y lo que pasa es que la Trinidad le dieron una trilla a Jacob en ese día, hermanos. Pero es bueno salir con lágrimas, salir llorando, salir quejándose, salir cojeando, pero salir victorioso. Amén. Eso es lo bueno, hermanos. Gracias a Dios. Vamos ahora, hermanos, a volver al libro de Apocalipsis, al libro de Apocalipsis nuevamente. Doce, hermanos, nuevamente. Pero antes, hermanos, quiero darles una cita, pero no lo vamos a leer directamente. Tengo un apunte de ella, pero más que todo de otra versión, y es Sofonías 3:17. Sofonías 3:17. Los que quieran leerla, no la encontrarán de pronto conforme a la versión que usted tenga, pero dice Sofonías 3:17, el Señor tu Dios está en medio de ti, como guerrero y victorioso. El Señor está en medio de ti, como guerrero y victorioso. Otra versión dice, como soldado victorioso. Así que el Señor está en medio de nosotros como el victorioso. Entonces, ahora sí, hermanos, vamos a Apocalipsis 12, de nuevo. Apocalipsis 12. Doce 11 dice, hermanos, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte, hermanos. Y hermanos, la palabra que dice aquí, que la palabra de su testimonio, esto nos habla, hermanos, de un mártir, un testigo, algunos que llegaron hasta ese lugar, o Dios permitirá que llegarán a este lugar. Y dice, hermanos, que menospreciaron sus vidas. ¿Cómo pudieron ellos llegar a ese lugar, hermanos? De menospreciar sus vidas. Esto es algo que recordemos nuevamente, que es la sangre del Cordero, la que nos hace vencedores, la que nos da, hermanos, la capacidad. Y esa palabra menospreciar significa, hermanos,
que no merece ningún aprecio. Menospreciar es que no merece ningún aprecio. Tener a alguien o algo en menos de lo que merece. Ellos no estimaron su vida como algo valioso, hermanos, sino que estuvieron dispuestos a rendir su vida, porque ellos empezaron a valorar la verdadera vida. La vida, hermanos, que está en el Cordero de Dios. Entonces, es como Jesús, hermanos, cuando vamos a citar una escritura, no la vamos a leer, pero yo creo todos la conocen. Isaías 53:3 dice que Jesús fue menospreciado. Y eso significa poco, vil, desechar, algo despreciable, tener en poca estima. El Cordero, hermanos, pagó ese precio. Por eso los vencedores están dispuestos a pagar ese precio también, de no estimar sus vidas, sino cederlas, darlas al Cordero, donde pueden tener un verdadero valor. Ahora, hermanos, vamos al capítulo 14. Capítulo 14 de este mismo libro, capítulo 14. Dice, después miré y vi que el Cordero estaba de pie en el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, de su Padre escrito en su frente. Estos días, hermanos, que he estado mirando algunas cosas, me ha llamado mucho la atención que el nombre de su Padre está en sus frentes. Recordemos, hermanos, que la marca de la bestia también es en la frente y en las manos. ¿Quién nos habla de la frente? La frente habla de nuestra mente. Y todos sabemos, hermanos, que la mente es algo indomable. La mente es algo tan agitado. Yo me he dado cuenta, hermanos, como humano que soy, que mi mente gira en una manera sin control muchas veces, que cuando yo quiero parar digo, pero ¿a dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Porque esta mente es terrible. Con razón, hermanos, Dios se ha fijado en librar nuestras mentes, marcarlas con su sello divino, hermanos. Y esta compañía de la cual el Cordero es el comandante, hermanos, tienen en sus frentes el nombre de su Padre escritos. Qué glorioso momento, hermanos, cuando todo lo que haya en nuestra mente es el Padre, la vida del Padre. Y dice, hermanos, el verso 2, y oí la voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban las arpas, cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro. Era el canto, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra.
Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios, para el Cordero, y en sus bocas no falla mentira, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Gracias a Dios, hermanos, por ese lugar que se puede conseguir, y este es una compañía representativa de muchos de los que van a lograr vencer, porque llevan la sangre del Cordero adentro, tienen sangre real, tienen sangre verdadera, vida verdadera, hermanos, y ellos han llegado a vivir esa clase de vida. Gloria al Señor. Voy a terminar, hermanos, leyéndoles el capítulo 15 del libro de Apocalipsis. No es muy largo, por eso se lo voy a leer. Pero es muy significativo el capítulo 15 de Apocalipsis. Dice, hermanos, así: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre de pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Es maravilloso, hermanos, ver en esta compañía cantando el canto de Moisés. Sabemos, hermanos, que todos que Moisés representa la ley, pero aquí se une el canto de Moisés y del Cordero. Recordemos, hermanos, que Jesús vino, cuando él vino, no dijo que él iba a hacer a un lado la ley de Dios, dijo: yo he venido a cumplirla. Él la cumplió porque los hombres no pudieron cumplirla. Nadie pudo cumplir la ley de Dios. Pero Jesús sí la cumplió, el Cordero de Dios sí la cumplió. Por eso él puede unir ese cántico de la ley y el cántico del Cordero. Entonces aquí vienen a una unión esas dos partes, porque son las partes de Dios. Y hermanos, he leído a veces comentarios y de teólogos o de algunos, y saben que algunos piensan que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios diferente del Nuevo Testamento. No creen en el Dios del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, porque dicen que ese es un Dios de ira, un Dios de masacrar y bueno, cuántas cosas. Y en cambio, en el Nuevo Testamento, dicen ellos, es otro Dios, porque ya habla del amor, habla de la gracia, pero seguramente se les ha pasado, hermanos, este pasaje que acabamos de leer de la ira del Cordero. También el Cordero, Señor, también tiene una ira y la gente se estremecen ante esto. Pero aquí, hermanos, queda unido el canto de Moisés y el canto del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.
¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles las 7 copas de oro llenas de ira, de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie puede entrar en el templo hasta que se cumplieren las 7 plagas de los 7 ángeles. No sé qué harán con esta escritura los que dicen que el Dios del Antiguo Testamento era diferente y era solo de ira. ¿Qué dirán a esto, hermanos? Que aquí Dios va a consumir su ira, sus juicios, pero el único escape, el único auxilio, la única ayuda es estar en el Cordero vencedor. Que seamos de esos vencedores gloriosos que nos fue dado, hermano. Damos gracias a Dios esta mañana por el Cordero de Dios que se ofreció por nosotros. Ninguno de nosotros tendría la capacidad de llegar a vencer, hermanos, pero en el Cordero, como hemos leído, somos más que vencedores. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por la oportunidad, gracias por la invitación y seguiremos gozándonos con nuestro Cordero. Aleluya. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermanos. Bueno, no sabía que íbamos a tener más tiempo para compartir, pero ustedes son de guerra. El de apellido Guerra. El hermano es de apellido Guerra. Amén. Bueno, gracias por el tiempo que me van a dar. La verdad, yo estoy muy agradecido, como lo he expresado a todos los hermanos que he tenido oportunidad de compartir. Hay un agradecimiento muy grande al Señor por el cuerpo de Cristo, por la ayuda que me fueron a mí y a mi esposa en esta experiencia tan terrible que pasamos. Fue un tiempo muy difícil, muy duro, porque la verdad, cuando uno está ahí en ese lugar, es como estar en el valle de sombra y de muerte, donde uno no tiene mucha esperanza, como el apóstol Pablo llegó en ese tiempo cuando iba para Roma, cuando se encontró con esos vientos contrarios, que él dijo que hasta casi perdieron la esperanza. Y cuando uno está en un lugar así, uno, si no tuviese la ayuda del Señor, la ayuda de los miembros del cuerpo de Cristo, uno fácilmente puede desmayar en la prueba, pero de seguro que Él no nos va a dejar desmayar en la prueba, porque Él prometió estar ahí con nosotros cuando estemos pasando por la prueba. Dice que aunque pases por el fuego no te quemarás, y si por las aguas no te anegarán, porque la promesa, hermano, es que Él está y estará con nosotros. Una de las cosas que el Señor me ministró, bueno, fueron tantas cosas que yo pasé en ese proceso, que tendría que ponerlo condensado en una pequeña porción para poder dejarles algo de lo que yo pasé. Pero hablamos del perdón, he hablado del perdón muchísimas veces. Yo creo que algunos de ustedes en el culto pasado escucharon algo de lo que yo pude compartir acerca del perdón, pero el Señor me ha seguido ministrando mucho acerca de eso, y también
el resultado del perdón es lo que nos va a llevar a la unidad. Porque sin perdón no va a haber unidad. Y hay algo que el Señor me ha estado ministrando aún después de lo que he pasado. Es en el Salmo 133, ese salmo tan hermoso que nosotros hemos leído tanto, del Salmo de David, donde dice, tiene un título que dice la bienaventuranza del amor fraternal. En este proceso que pasamos, yo salí con una visión más fuerte, digámoslo así, porque una de las cosas que hace la prueba en nosotros es afianzarnos en la fe. Cuando usted está pasando por una prueba, por una situación difícil, el Señor lo que está haciendo es afianzándolo y afirmándolo en la fe, para que nosotros podamos llegar a ser, como hemos escuchado en el mensaje de hoy del hermano Jairo, podamos ser vencedores. Yo vencí, o el Señor venció en mí, digámoslo así. El hermano Jairo empezó diciendo eso, que muchos han vencido este virus, y yo fui uno de los que salí. Yo no salí con mucha fuerza ni haciendo así, vencí, porque yo ni tenía fuerza para hacer así, porque salí tan débil que ni tenía fuerza de levantar mis manos, pero en mi corazón había un agradecimiento tan tremendo por lo que Dios pudo hacer en mi vida. Y una de las cosas que yo aprendí en esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros en todos los procesos que pasemos, es llevarnos a una unidad. ¿Por qué Dios permite los procesos fuertes, digamos las enfermedades, las situaciones difíciles en medio del cuerpo? ¿Por qué? Porque eso nos va haciendo uno con el hermano. Yo me sentí tan identificado con el cuerpo de Cristo, con los miembros del cuerpo de Cristo, cuando pasé por esta situación, que yo sentía a los hermanos ahí conmigo. Aunque estaba en ese valle de sombra, yo sentí los hermanos ahí conmigo, ayudándome a levantar las manos para yo no desmayar en medio de esa situación. Y gloria a Dios que pude salir vencedor. Aleluya. Porque de otra manera, hermanos, yo digo que la gente, cuando pasa por este virus, muchos se mueren. ¿Ustedes saben por qué? Porque no tienen a nadie. Están solitos. Cuando uno entra a un centro de UCI, de cuidados intensivos, usted queda solito allá, hermano, y si usted no tiene al Señor, va a estar desamparado. Pero la bendición, hermano, que aquellos que tenemos al Señor y llegamos a un punto de esos, cuando estemos pasando por ese lugar, la esperanza es que no vamos a estar solos. No vamos a estar solos. Y yo pude sentir eso, hermano, esos mensajes, los hermanos aquí en la comunidad, aquí los hermanos Jairo, hermana Blanca, hermana Luceli, ellos me ponían mensajes, me llamaban, me decían, ánimo hermano, que estamos con usted. Y eso, hermano, a uno lo anima. La hermana Daría estaba tan pendiente de nosotros también, tantos hermanos, y yo sé que allá los hermanos en el Perú estaban tan pendientes de nosotros, y yo pude ver, hermano, esa unidad del cuerpo de Cristo. Y me ha venido ese Salmo 133 tan fuerte, hermano, y yo quiero leerlo. Porque es algo que ya nosotros conocemos, pero quiero anotar algunas cositas en este Salmo, en el capítulo 133 del Salmo, el verso 1 al 3 es un salmo muy cortito, pero que hay tanta riqueza. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento había un aceite que era preparado, lo que nosotros llamamos como el aceite de la santa unción, que lo usaban para ungir los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Y dicen que las cantidades que se derramaban era entre 3 y 5 litros de aceite. Imagínense, uno quedaba totalmente
empapado de ese aceite. Y eso representaba la consagración a ese profeta, a ese rey o a ese sacerdote. Representaba la consagración para un servicio. Y la unción, el aceite, representando la unción para cumplir su función. Cuando usted lee en Primera de Juan, capítulo 2, creo que es verso 20, dice que nosotros hemos recibido la ¿qué? La unción del Santo. Nosotros todos aquellos que hemos nacido de nuevo, hemos recibido la unción. Usted tiene la unción. Nosotros tenemos la unción. La responsabilidad de nosotros es crecer en esa unción, porque hay muchos que quizás pueden tener una poca medida de unción, pero en la medida que nosotros vamos desarrollando nuestra relación con el Señor, esa unción tiene que ir creciendo. O sea, tiene que haber un aumento. Tiene que haber un aumento de vida, de presencia. ¿De qué nos habla la unción? Ahora, la unción no es esa experiencia anímica que nosotros conocemos como en nuestros hermanos pentecostales, que ellos creen que el temblar mucho o el caerse al suelo es una unción poderosa. Eso no es la unción. En el libro de Isaías, el capítulo, creo que es el capítulo 20, nos habla ahí de la unción que pudre el yugo. La unción que Dios está derramando en el cuerpo de Cristo es para romper los yugos de opresión. Por eso, hermano, estamos en un tiempo donde la iglesia no debe estar conforme con una pequeña medida de unción, que debe haber un anhelo en nuestro corazón de querer y anhelar esa doble porción, que si usted y yo nos hemos estado moviendo en una pequeña medida de unción, en una pequeña medida de presencia, que en nuestro corazón haya ese deseo por anhelar más y más de la presencia de Dios, para ser, como escuchábamos en esta mañana, para ser vencedores, y no solamente vencedores, sino ser más que vencedores. Y cuando llegamos a ese punto de ser más que vencedores, nos convertimos en conquistadores. Aleluya. Conquistadores. Y ese es el lugar donde nosotros debemos anhelar llegar y no conformarnos con la medida pequeña de unción, porque esa unción debe ir creciendo, hermano. Ahora, la función que nos está planteando el Señor aquí en el Salmo 133 tiene una función que es muy hermoso para nosotros los que sabemos música, y aún si usted no sabe música, usted puede diferenciar cuando una nota está mal hecha y no está hecha armónicamente, o cuando una voz no está hecha bien en la melodía. Nosotros nos damos cuenta que hay algo raro que no está funcionando ahí, porque dice que sin esa armonía en el cuerpo de Cristo no va a haber bendición. No va a haber bendición. Por eso es que el anhelo de Dios con el cuerpo de Cristo es llevarnos a una unidad. ¿Y cómo vamos a lograr esa unidad? Cuando nosotros encontramos una armonía. Porque sin la armonía no vamos a encontrar bendición. Esa palabra armonía significa lograr acuerdo. Dice que es una unión y combinación de sonidos simultáneos. De ahí sale la palabra armonizar. Mire, los que saben música y aún los que no saben música, yo voy a hacer un ejercicio. Pásame la guitarra, amor. Yo no pensaba hacer esto, pero lo voy a hacer, mire. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo de lo que es una armonía. Armonía,
Por ejemplo, hagamos la nota sol. Mire, la nota sol se conforma de sol, si y re. Mire qué bonito suena esa armonía. Yo estoy hablando de esto en la armonización del cuerpo de Cristo, poniéndolo en esta parte práctica, para que entendamos lo que Dios quiere con nosotros. Mire cómo suena la armonía completa. Suena bonito, ¿verdad? Y cuando lo hago así, suena bien bonito. Ahora, si yo hago esta nota fuera de armonía, mire, la voy a hacer fuera de armonía, mire cómo suena. ¿Cómo le sonó eso? Eso sonó súper mal. Ahora, en esta nota, melodioso. No sirve. Mire, hermano, el propósito de Dios, gracias, es armonizar el cuerpo de Cristo. Y cuando usted y yo estamos fuera de nota, estamos haciendo un daño a la armonización del cuerpo de Cristo. Ay, hermano. Por eso es que el propósito de Dios en esta hora es alinearnos a que todos estemos en una armonía perfecta. Porque cuando usted y yo nos salimos, como decimos, nos salimos de nota, nos salimos de la armonía perfecta, hermano, usted se va a convertir, o yo me voy a convertir en la nota que va a ser fea, la armonización. Por eso necesitamos ese entrelazar y armonizarnos con lo que Dios está haciendo en este último tiempo. Ahora dice que ese aceite era derramado sobre la cabeza. Eso tiene un sentido espiritual muy tremendo. ¿Por qué sobre la cabeza? Empezaba a derramarse desde arriba. ¿Por qué? Porque ahorita estábamos escuchando eso, hermano, porque arriba en nuestra cabeza, en nuestra mente, necesitamos que esa unción, que ese aceite venga desde nuestra cabeza, porque en nuestra cabeza es donde están, ¿qué? Nuestros sentidos. Yo recuerdo una historia de los pastores en la antigüedad. Dicen que ellos cogían una oveja o las ovejas del rebaño y a todas les empapaban de aceite la cabeza y les echaban muchísimo aceite en la cabeza. ¿Con cuál razón? ¿Con qué motivo? Para que las moscas no se entraran en sus oídos. Hermano, nosotros necesitamos esa unción poderosa de Dios que venga desde nuestra cabeza, que sea derramada desde nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza es donde están nuestros sentidos. Por eso el apóstol Pablo decía, mirad que vuestros sentidos no sean desviados de la sincera fidelidad a Dios, porque es ahí en nuestra cabeza es donde están nuestros sentidos, donde podemos ser desviados. Por eso necesitamos la unción del Espíritu Santo que sea derramada para que los espíritus y las cosas que no son, las doctrinas erradas, las cosas que no son de Dios, vengan y cautiven nuestros sentidos. Y una de las partes más importantes que debe ser ungida en nuestra cabeza son nuestros oídos. Porque es a través de nuestros oídos donde podemos ser engañados. Cuando nosotros prestamos oído a las cosas que no son, cuando prestamos oído a los espíritus engañadores que quieren venir y distorsionar el llamado, distorsionar el mensaje, distorsionar el propósito para lo cual usted y yo fuimos llamados. Necesitamos la unción de Dios. Necesitamos la unción de Dios, más en este tiempo, hermano, donde estamos viviendo un caos. El mundo está en un caos. Y vemos parte de la iglesia que muchos ni saben qué hacer. Por eso en esta hora necesitamos que Dios nos unja con una doble porción para nosotros permanecer en lo que Dios
ya te habló, ya me habló. Es a través de la unción del Espíritu Santo que podemos ser resguardados de esas moscas, de esos insectos que tipifican los espíritus que pueden venir a dañar el llamado, aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra mente. Dice la Escritura que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, debemos movernos en esa mente de Cristo y no permitir que otras cosas vengan y distorsionen el llamado que hemos recibido. Hoy, hermano, hoy más que nunca, como iglesia, debemos estar anhelando esa doble porción. Y como hemos estado yendo, hermanos, en esta mañana, llegar a ese punto de ser vencedores y dejarnos vencer por Dios, porque no es en nuestras propias fuerzas, hermano, es con el poder de Dios que usted y yo vamos a poder sobrepasar las situaciones que podemos vivir y enfrentar día a día hasta que Dios cumpla su propósito. Ese aceite, hermano, tiene que estar siendo derramado desde nuestra cabeza hasta nuestros pies, cubiertos totalmente por esa unción poderosa que es la que va a pudrir el yugo. Aleluya. Y dice que ese aceite bajaba sobre la barba. ¿La barba de qué nos habla? La barba nos habla de madurez. Madurez. Y en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 14, dice el Señor. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Por eso necesitamos que esa unción baje, porque la unción nos da madurez. ¿Para qué? Dice el apóstol Pablo. Para los que por el uso tienen ¿qué cosa? Los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso es que esa unción tiene que venir desde nuestra cabeza, de arriba hacia abajo, porque cuando usted y yo somos ungidos con ese aceite de la unción, eso nos capacita para usted y yo comprender, discernir, conocer el llamado, entender el llamado que nos lleva a una madurez y no quedarnos en ese nivel de niños. No hay tiempo para bregar con niños en esta hora, hermano. Yo creo que la iglesia tiene que llegar a un punto de madurez donde ya, como dice el coro, es tiempo que los bebés sean niños. Es tiempo que los niños sean hijos. Es tiempo que los hijos sean padres. Es tiempo que el pueblo sea uno. Es tiempo que el pueblo llegue a esa armonía perfecta. Es tiempo, hermanos, de que usted y yo ya estemos en un lugar de madurez. Por eso es que, como hemos enfatizado tanto en estos días, que esa cuestión de división, de contiendas, de pleitos, de iras, eso es un asunto de niños. El apóstol Pablo se encontró con ese gran problema en la iglesia de los Corintios, porque aunque había tanta riqueza espiritual, ellos tenían una riqueza espiritual, dice que eran ricos en todos los dones y que no faltaba ni uno. Yo quisiera estar en un lugar donde todos los dones estén fluyendo, pero había un problema, que habían divisiones y contiendas. Hermano, había una desarmonización en la iglesia de los Corintios tan tremenda. Dice que el apóstol Pablo, según dicen fue el apóstol Pablo, no estoy diciendo que fue el que escribió la epístola, pero dice el escritor a los hebreos, dice que él no pudo hablarles como a gente madura, como a gente que conocía,
sino que tenía que hablarles como a quién, como a niños en Cristo. Hermano, y yo creo que este tiempo no tiene mucha diferencia al tiempo que estaba viviendo Pablo o el que escribió el libro a los hebreos. No hay mucha diferencia porque todavía estamos bregando y luchando con esas cosas en medio de la iglesia, cosas que ya tienen que haber parado. Pero Dios está haciendo una obra en medio de un pueblo que quiere llegar a esa armonía y no ser esa nota desarmónica que trae fealdad al sonido armonioso en la iglesia. Dice que ese aceite seguía bajando. Dice que bajaba por las vestiduras, cubría todas sus vestiduras. Las vestiduras nos hablan de una cubierta, nos hablan de santidad. El apóstol Pablo también hace esa referencia en el libro de Romanos capítulo 13, verso 14, donde dice, andemos, dice el 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no, dice, no en contiendas ni envidias, sino que vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hay una responsabilidad en esta hora, hermanos, de que usted y yo nos vistamos del Señor Jesucristo. Alegría. Nos vistamos de su santidad, nos vistamos de su presencia. Porque cuando nosotros dejamos que Él cubra de nuestra cabeza hasta nuestros pies, todo nuestro ser sea cubierto por ese aceite de la santa unción, hermano, usted y yo no vamos a tener lugar para proveerle a la carne. Porque va a haber una entrega tan real en nuestro corazón, que en nuestra mente, que ya ha sido tan ungida, no vamos a tener lugar para pensar mal de nuestro hermano. Ya no va a haber espacio para divisiones los unos con los otros, porque vamos a estar totalmente cubiertos y vestidos de esa unción que es la que nos está capacitando para llegar hasta el final del propósito en Dios. Es la única manera, hermano. Este Salmo 133 para mí ha sido me ha confrontado, pero yo sé que es el punto donde Dios quiere llevarnos como iglesia, llevarnos a esa unidad completa, porque es en la armonía del cuerpo de Cristo donde Dios trae bendición. Aleluya. Cuando no hay armonía y hay una buena sincronización, hermano, no hay bendición. Aquí estamos un grupito muy tremendo aquí con los hermanos, y si hubiese uno que estuviese desarmonizado, nos vamos a dar cuenta, porque tenemos un oído que ha aprendido a oír y a conocer qué es de Dios y no es de Dios. Cuando hay alguien que no está armonizado con el Espíritu, hermano, nos damos cuenta. Cuando no hay esa unidad. Por eso el deseo de Dios es llevarnos a esa unidad completa, para que funcionemos como un cuerpo trabajando juntos en armonía, donde los miembros del cuerpo van a fluir armoniosamente. Cada miembro va a cumplir su función. Usted y yo, dice el libro de 1 de Juan, dice que nosotros hemos recibido la unción del Santo. Y hay una función que usted y yo tenemos que desarrollar en el cuerpo de Cristo. Para eso usted y yo fuimos ungidos, para cumplir una función en el cuerpo de Cristo. Y cada miembro tiene una función específica. La mano tiene una función, el pie tiene una función, y todos trabajan armoniosamente. No hay desaveniencia. Igualmente debe ser en el cuerpo de Cristo. No puede haber desaveniencia, hermano. Cuando Dios llama a alguien a un lugar para ministrar, el que ayuda a limpiar la iglesia o el que ayuda a lavar los baños en la iglesia no tiene por qué estar reclamando a Dios, pero yo porque si llevo 30 años y todavía me ponen a limpiar la iglesia, ya yo tengo que ser un anciano. No,
Si usted es parte del cuerpo de Cristo y es consciente de que está haciendo una función en el cuerpo de Cristo, tiene que darle gracias a Dios por la función que usted está desarrollando en el cuerpo. Por lo menos somos parte del cuerpo y estamos desarrollando una función. Todos nos fuimos llamados a ser evangelistas. Todos nos fuimos llamados a ser profetas. Hay una función específica que usted tiene que cumplir en la iglesia de acuerdo a la medida que Dios repartió a cada uno. Hermano, yo le aseguro que el hermano Jairo no es un anciano, o los ancianos que hay aquí no son ancianos porque ellos dijeron un día, uy, yo quiero ser anciano. Hermano, yo le aseguro que no. Y los ancianos que hayan escuchándome, ustedes seguramente hasta dijeron, yo no quiero ese lugar, porque es un lugar de mucha responsabilidad. Pero dice que Dios fue el que dio el don. Y cuando nosotros sabemos que Dios es el que da el don, entonces vamos a saber que Dios es el que capacita para que la función suya y mía en el cuerpo de Cristo sea una función eficiente, que traiga fruto en el cuerpo de Cristo, que en vez de traer división, traiga unidad en el cuerpo de Cristo, que cada miembro va a reconocer la función de ese miembro que está fluyendo en el cuerpo de Cristo, y así el cuerpo de Cristo va a trabajar en unidad el uno con el otro. Esto es hermoso, cuando usted y yo podemos ver como Dios ve la función del cuerpo, hermano, nosotros vamos a degustar el fluir en medio del cuerpo de Cristo. Por eso es que Dios lo que está haciendo ahora es depurando en la unción del Espíritu. Cada vez que nos juntamos, Dios está derramando una unción especial para depurar la iglesia, depurar nuestra mente de cosas que a veces ni son, y depurar el cuerpo para que cada miembro esté funcionando en unidad el uno con el otro. Dios va a llevar a cumplimiento total el propósito que Él ha dispuesto desde el principio con usted y conmigo. Él no nos va a dejar en la obra negra como muchas veces, a veces nos vemos. Vemos una obra ahí como que no está terminada, como que todavía hay mucha aspereza en nuestros corazones y en el cuerpo. Hay muchas cositas que como que faltan, pero yo creo en mi espíritu y estoy casi 100% seguro que lo que Dios está haciendo en el cuerpo de Cristo es dando los últimos retoques. Y lo que más coge en una obra de construcción es los últimos retoques. Yo soy carpintero, y cuando nosotros terminábamos un trabajo, hermano, la armazón y todo eso era fácil. Pero cuando nos tocaba hacer los detalles, el pulimento, el acabado, hermano, eso toma mucho tiempo. Y yo creo que este tiempo que nosotros estamos pasando como iglesia es Dios dando los últimos retoques. Así, hermano, no se desanime. Si usted ve que hay algunas asperezas en su vida, en su caminar con el Señor, si usted ve que hay algunas asperezas en miembros del cuerpo de Cristo, hermano, oremos los unos por los otros y apoyémonos en amor el uno con el otro. Y no nos juzguemos los unos a los otros por las fallas que cometemos. Glorifiquemos a Dios por la obra que Él está haciendo, y sabiendo que Él no la va a dejar en esa obra negra sin terminar. Él va a llevar a un cumplimiento total hasta que esa naturaleza incorruptible del Padre sea implantada en nosotros y podamos llegar a esa unidad completa y a esa armonía perfecta, hermano, que va a ser un olor grato a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude a anhelar esa doble porción de aceite, de presencia, de vida en medio de nosotros, para que podamos llegar al cumplimiento del propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén. Gracias, hermana Daría. Gracias, hermano Domingo, por darnos esa oportunidad de compartir. Nos gozamos y nos deleitamos dando de lo que Dios nos ha dado. Y para nosotros es un privilegio grandísimo compartir con ustedes, los hermanos allá del Perú. Que Dios los bendiga rica y abundantemente, hermanos. Amén.